¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, jóvenes, de lo que vimos del día martes, vamos a ver algo súper simple de lo que eran los grafos, haciendo un resumen súper breve. Luego empezaremos ya con la codificación. Debido a la extensión de los métodos, el día de hoy no los voy a transcribir. ¿Sí? Yo los tengo ya en un blog de notas y los iré colocando en el NetBeans para que ustedes los puedan visualizar. Obviamente iré explicando qué hace cada línea de código. Sin embargo, si yo escribo y explico, nos vamos a demorar una vida. Y en función del tiempo, estamos un poquito retrasados por lo que ustedes ya saben. Entonces, en grafos al menos pienso tratar de ir un poquito más rápido, ¿sí? Los métodos no son difíciles de comprender. Usted va a tener el video para que luego repase en caso de que algo no se haya comprendido del todo. Y lo más importante, si usted algo no entiende, me pregunta, y eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a lo que era un grafo, ¿no? Un grafo es un conjunto de datos que está compuesto de dos partes muy importantes. La primera, que se denominaban vértices, ¿sí? Que nosotros les conocíamos como nodos. Entonces, un vértice y un nodo es lo mismo. Y líneas de conexión o enlaces que en este tipo de estructuras se denominan aristas. Entonces, ya hablando formalmente, los grafos son conjuntos de datos, ¿sí? Que están compuestos de vértices y aristas. Eso es básicamente. Los vértices se representan mediante un círculo y las aristas obviamente se representan mediante líneas. Entonces, ya yéndonos al gráfico mental, al dibujo que representa un grafo, es una estructura de datos que no tiene una secuencia lógica. La distribución de los vértices puede estar aleatoriamente o puede ser bastante dispareja, en el sentido de que no vamos a tener el vértice 1 y acá al ladito el vértice 2, no. El vértice 1 puede estar acá, el 2 por acá, el 3 por abajo, por arriba, por la izquierda, derecha. En realidad el grafo no tiene una secuencia lógica. Lo que debemos tener presente en un grafo, jóvenes, es las aristas, es decir, cómo se conectan un vértice con el otro. Y eso es lo que nos va a interesar para luego poder representar la estructura mediante una matriz o mediante una lista. Ese es el objetivo. ¿Sí? Nosotros tenemos datos dispersos que son un grafo y que están conectados mediante aristas, pero tal como está, nosotros no podemos hacer mayor cosa, porque lo que tenemos ahí es una mezcla de círculos con líneas que aparentemente se unen, pero que más allá no representan mayor cosa. La cuestión está en que nosotros, como desarrolladores o como personas que sabemos de programación y estructura de datos, que podemos representar ese grafo que tenemos ahí en una matriz o una lista de adyacencias. Y en ese sentido, ya podemos organizar la información. Entonces, eso es lo más importante, transformar ese grafo que, repito, es muy aleatorio en su composición, a una matriz o a una lista, que son dos estructuras de datos que ya vimos. Por un lado están los arreglos o arrays, que son las matrices, hablado ya en forma general, y por otro lado está la lista de adyacencias, que como ustedes saben es una lista. Entonces, el objetivo, repito, es poder transformar el grafo que tenemos, ¿sí?, como un dibujo cualquiera a cualquiera de estas dos expresiones. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a transformar un grafo en una matriz de adyacencias. Y el día de mañana, en cambio, aprenderemos a transformar un grafo a lista de adyacencias. Y con eso estaríamos finalizando ya esta estructura de datos. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo general. ¿De acuerdo? No se olvide que, hablando matemáticamente, un grafo era un conjunto que estaba compuesto por un lado por los vértices y por otro lado por las aristas. Y lo más importante de las aristas, jóvenes, es que ustedes deben tener claro, ¿sí?, que siempre una arista va a tener un punto inicial y un punto final. ¿Cuál es el punto inicial? Uno de los vértices.
¿Cuál es el punto final? Otro de los vértices. ¿Sí? Entonces, si recuerdan la parte matemática, a la final las aristas se especifican o se denotan mediante un par ordenado, en donde X sería el vértice inicial y Y sería el vértice final. ¿Sí? Eso también debemos tener muy claro. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de grafos, ¿no? Por un lado está el grafo no dirigido y por otro está el grafo dirigido. Vimos del día martes que el grafo dirigido, como su nombre lo indica, es porque las aristas tienen una dirección, es decir, tienen una flechita que indica cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Mientras que en un grafo no dirigido, el enlace o la arista se representa mediante una línea y se puede entender que hay un doble sentido. En el caso de que el punto inicial puede ser A que va hacia B o de B que va hacia A. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el no dirigido tenemos como un doble enlace, ya que no hay una dirección específica. Entonces, eso habíamos visto de los grafos, vimos de algunos términos, ¿no? Como vértices adyacentes, como el camino, como el grado de un nodo, ¿sí? Que eran términos que los vamos a ir mencionando de a poco. Vimos las aplicaciones y lo más importante, ¿no? ¿Qué era la matriz de adyacencias y qué era una lista de adyacencias? Con lo que vimos del martes, el jueves usted tuvo la actividad PAE, eran 3 grafos, usted simplemente tenía que ir construyendo primero la matriz y luego la lista de adyacencias. El día martes yo expliqué que una matriz de adyacencias lo único que hace es ir especificando las aristas que existen en el grafo y solo hacemos eso viendo el gráfico, ¿no? O sea, no era que necesitabas hacer un cálculo matemático, aplicar integrales y derivadas, no. O sea, simplemente ver el grafo y en base a eso ir colocando los datos. Y para la lista de adyacencias, más simple todavía, porque lo único que hacíamos era crear una lista con los vértices y luego ir relacionando los vértices, cuál con cuál se unía, y se acabó. Entonces pienso yo que el trabajo del día jueves no demandó de mayor dificultad. Sin embargo, pregunto, John, ¿alguna inquietud con el trabajo del día jueves respecto a construir la matriz de adyacencias y la lista? No, profe, sí estaba sencillo el deber. Perfecto, vamos, una segunda persona y con eso continúo. Fátima, ¿qué tal estuvo la actividad PAE? ¿Fácil, difícil? Sencillo con lo que nos había explicado el día martes. Perfecto. Entonces, repito, o sea, simplemente quería que hagan eso en una hoja cuadro, escanees o tomes fotos, subas el PDF, se acabó. Las 2 horas del día jueves eran más que suficientes. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a ir explicando nuevamente un poco de las cosas que necesito y voy a ir poniendo el código, que es lo importante. A la final, ya sabemos cómo es un grafo, cómo se arma la matriz de incidencia, de adyacencias, perdón, pero ahora hay que saber poner el código. ¿Sí? Porque una cosa es que yo pueda hacer manualmente y otra cosa es que ya elabore un programa que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Listo, no sé, a ver quién más está por aquí. Nicolás, no sé si ya se visualiza mi pantalla. Sí, profe, ya se la ven. Ya, perfecto. Listo, entonces he creado, jóvenes, un proyecto que, como ustedes pueden observar, se denomina Grafos. ¿Sí? Es el proyectito que voy a utilizar para hacer la clase del día de hoy. Como ustedes ven, tiene una clase donde está el método main. ¿Sí? Sin embargo, voy a necesitar crear una clase más. ¿Sí? Entonces le voy a poner Java Class y a esta le voy a llamar matriz de adyacencias, ¿sí? Entonces voy a ponerle matriz adyacencias. Adyacencias.
Entonces, voy a crear una clase más porque en esta clase matriz de adyacencias, que es la que voy a crear, es donde voy a ir implementando los métodos, ¿sí? Que me van a permitir hacer las operaciones que obviamente se pueden realizar con los grafos. Entonces, al igual que con las listas, ustedes vieron que tenía clases extras, aquí sucede lo mismo, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero que usted comprenda cómo funciona, ¿sí? O sea, cómo es que nosotros transformamos del grafo, que es un gráfico donde tenemos círculos y líneas, a una estructura, el día de hoy una matriz, que nos permita visualizar los enlaces. Eso es lo que quiero el día de hoy, ¿sí? Que usted sepa cómo transformar esa matriz que usted elaboró el día jueves de cada uno de los grafos ya a código. Ese es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente vamos a ir haciendo paso a paso, tratando de explicar. Obviamente que si usted tiene dudas, pues las haga. Si tiene inquietudes, preguntas, pues las haga. El objetivo es que usted tenga claro lo que yo voy a ir copiando y pegando en este caso por la extensión del código, ¿sí? Obviamente, repito, lo voy a explicar y lo voy a ejecutar y usted va a poder ir observando. Entonces, pienso yo que no habrá mayor inconveniente, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿sí? A ver, ¿cómo hacemos? Ya, a ver. Creo que así. Ya, a ver. Kevin, se observa ya una pantalla blanca, ¿no es cierto? Ah, Kevin creo que es el que no tiene micrófono. Sí, dice, ya, perfecto. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a implementar un grafo súper simple, ¿sí? Con el objetivo de que usted comprenda, ¿sí? Obviamente, si yo hago esto con un grafo de 3 vértices, se podrá hacer con un grafo de 10 vértices, o sea, da lo mismo. Sin embargo, por cuestión tiempo y por cuestión de que usted comprenda, vamos a hacer únicamente un grafo de 3 vértices, ¿sí? Bastante simple, bastante sencillo. Repito, el objetivo del día de hoy es que usted comprenda, ¿sí? Si usted entiende, tranquilamente lo va a poder hacer con los vértices que yo le diga. Lo importante es que al menos con los 3 que vamos a trabajar el día de hoy, usted esté en la capacidad de entender y comprender todo lo que yo voy a ir haciendo, ¿sí? Entonces, el gráfico que yo voy a tener es el siguiente. Tengo el vértice 1, tengo el vértice 2, y tengo el vértice 3. Entonces, mire, este es mi grafo. Como usted ve, muy simple. Tenemos un grafo de 3 vértices. Hasta ahí, nada del otro mundo. Y tenemos que estos grafos se relacionan de esta manera. Listo. Entonces, este es el grafo con el que voy a trabajar el día de hoy. Repito, un grafo que tiene 3 vértices y como ustedes pueden observar, tienen 3 aristas, ¿sí? Ahora, empiezan las preguntas. Por favor, necesito que sea ágil porque tiene que participar. A partir de hoy, tienen que participar porque tienen que venir sabiendo lo que hemos visto en la clase anterior. Y digo, Joel, ¿este grafo es dirigido o no dirigido? Rapidito. Sí, que Sí. tiene un arco. ¿Perdón? Así es porque tiene un arco. Mm, Flechita. A ver, vamos viendo. No, por ahí no va. Emily, ¿este grafo es dirigido o no dirigido? No dirigido, ¿Por qué es no dirigido? porque no tiene las flechitas. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí sí estamos bien. Es un grafo no dirigido porque no tiene las flechitas. Cuando tiene las flechitas es que tiene arcos. Eso quedamos del día jueves. Ahora, mil disculpas, parece que ahí hay una flechita, ¿no? Pues para que no haya inconvenientes, tal vez por ahí fue la falla, ¿sí? Pero en realidad este es un grafo no dirigido, ¿sí? Porque no tiene las flechitas, tan fácil como eso.
No necesito más. No tiene las flechas. Obviamente, no hay flechas. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces es un grafo no dirigido. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuántos pares ordenados tendría en el conjunto de aristas? ¿Quién me ayuda? No sé, Johnny, ¿cuántas son? No se olviden que matemáticamente un grafo tenía dos composiciones, ¿no? Por un lado el conjunto de los vértices y por otro lado el conjunto de las aristas o de los edges en español, en inglés, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares ordenados serían? Johnny. Serían 3. 3, dice Johnny. ¿Quién da más? No sé, Nathan, ¿cuántos dice usted? Diría igual 3. 3, ya, perfecto. Serían 6. ¿Quién dijo 6? Yo, Ya, Brian. profe, son 6. Ya, ¿quién más puede decir algo más? Alexander Chicango, ¿son 3 o son 6? Yo digo que 6. Son 6, ¿no es cierto? La respuesta correcta, jóvenes, es 6. ¿Sí? ¿Por qué son 6? Porque el grafo no dirigido nos establece que en este caso hay esto. Hay una ida y vuelta. ¿Sí? Nosotros podríamos tener en este grafo el arista 1, 2 o el arista 2, 1. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Si fuera un dirigido, ahí sí se limita a una sola posibilidad, porque tenemos claro de dónde a dónde se maneja la arista. Sin embargo, cuando son grafos no dirigidos, ¿sí? Por favor, tener esto siempre presente. Significa que las aristas son bidireccionales, es decir, de 1 a 2 y de 2 a 1. Entonces, en este caso, para los que dijeron 6, perfecto. Para los que dijeron 3, por favor que quede claro esta situación. ¿Sí? Entonces, yo en este caso tendría 6 aristas en el conjunto. A pesar de que yo visualice simplemente 3, ¿sí? Perdón, yo ya matemáticamente hablando, en este caso serían 6, ¿sí? Entonces yo por eso el día martes anterior les dije, tengan muy presente las diferencias entre grafo no dirigido y dirigido, ¿sí? Entonces, por favor, ¿de acuerdo? En este sentido, si yo quisiera armar la matriz de adyacencias, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Quién más está por aquí? Iván Chizaguano, ¿estás por ahí? ¿Cómo armo la matriz de adyacencias? ¿Qué tendría que hacer? Poner los vértices primero y después ver si tiene uniones con 0 y 1. 0 significa que no tiene el vértice y el 1 que sí tiene los vértices. Ya, perfecto, chévere, ¿sí? Nos dice, profe, para armar tendríamos que poner los 3 vértices en este caso, tanto en las filas como en las columnas, y luego ir verificando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ponemos 0 si es que no hay arista y 1 si es que hay aristas. Pues básicamente eso, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer la relación como si yo estuviera aprendiendo a multiplicar, como cuando usted está en tercero de básica y le hacen la cuadrilla esta, ¿no? Y tienes 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Sin embargo, aquí lo que usted ve es la relación respecto a aristas. Y empezamos, ¿no? Y decimos, el 1 con el 1 no tiene, al menos en este grafo, una arista, una conexión. Entonces, en ese sentido, empezábamos a llenarla de esta manera, ¿no? Poníamos el 0, luego veíamos el 1 con el 2, si tiene relación, poníamos el 1, el 2 con el 3, si tiene relación, poníamos el 1, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, es así como usted tenía que haber hecho el trabajo el día jueves. Yo espero ver ya en sus documentos esto. Y debajo de esto la lista de adyacencias, que es más simple todavía, ¿sí? Entonces, en la matriz quizás porque toca ver las relaciones y todo, pero en la lista es simplemente ver el gráfico e ir colocando los vértices, nada más, ¿sí? Entonces, tenemos ya el ejemplo con el que vamos a trabajar, jóvenes, ¿sí? Entonces, por favor, tenga esto en su mente. Si anotó, mejor todavía, porque voy a seguir preguntando.
¿De acuerdo? Entonces, en base a este grafo que está aquí, que ustedes pueden observar ahorita en su pantalla, ¿sí? En base a ese vamos a ir construyendo el programa del día de hoy. ¿De acuerdo? Hasta ahí, Nicolás, ¿está todo claro? Sí, Inge, todo claro. Perfecto, listo. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, compartamos el NetBeans. Listo. Brian, se observa el NetBeans, ¿no? Podemos empezar. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? En la clase matriz de adyacencia, lo primero que vamos a hacer es declarar 4 atributos, ¿sí? Que son los que voy a poner a continuación. Listo. Una variable de tipo entero, ¿sí? Que le vamos a llamar max vértices, que lo único que va a hacer es permitirnos poner el número de vértices que tiene el gráfico, ¿sí? Usted podría llamarle solamente vértices, usted sabe que el nombre a la final es lo de menos, sin embargo, ¿sí? Yo he optado por ponerle max vértices, es decir, el número máximo de vértices que tiene el gráfico. Luego, hemos declarado una segunda variable, en este caso, que le he puesto max aristas, que esta en cambio me va a permitir que nosotros podamos, colocar el número de aristas que tiene el grafo, ¿sí? Obviamente estos datos como tal nos van a permitir, tener ya una idea de los elementos que tenemos en el grafo, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de esas dos primeras variables. La tercera variable es una variable de tipo entero aristas, ¿sí? Que me va a permitir contar en cierto punto el número de aristas que tiene el grafo, ¿sí? Ahora ustedes dirán en qué se diferencia la primera de la segunda, que la primera, el número máximo de aristas es para poder armar los pares ordenados, mientras que el int aristas es el número que se puede visualizar. Como sucedió ahorita, máximo de aristas en este caso sería 6, porque son las que se generan aplicando el método matemático. Sin embargo, visualmente el int aristas sería 3, ¿sí? Porque viendo como tal, simplemente tenemos 3 líneas. Entonces, una cosa es aplicar el concepto de grafo aplicado a la matemática y otra cosa es lo que vemos visualmente. Entonces, repito, el max aristas en este caso me permite identificar el número de aristas que tiene el gráfico aplicando la definición matemática. Mientras que el int aristas, en cambio, me permite ver el número de aristas que se tiene visualmente, ¿sí? Y el cuarto atributo sería en este caso la matriz de adyacencias, ¿no? Que en este caso tiene que ser de enteros, ¿sí? Porque a la final tiene que transformarse entero. Lastimosamente tiene que ser de tipo entero, ¿sí? También podría ser de tipo doble, sí, pero como es una matriz, lo más lógico es que por el momento se maneje solo de enteros, ¿sí? Entonces, con estos cuatro atributos yo voy a empezar a trabajar, ¿sí? Repito, el máximo de vértices, el número de vértices que tiene el grafo. Máximo de aristas, el número de aristas que se tiene matemáticamente, es decir, aplicando la noción de arista como tal. El aristas es el número de líneas que se tiene en pocas palabras y la matriz, ¿no? Que en este caso es MADY, de matriz de adyacencias, que es la que vamos a ir formando de acuerdo a nuestro grafo, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, John, alguna duda, alguna cosa que no esté clara. No, profe, todo entendido. Ya, perfecto. Entonces, tenemos ya los 4 atributos con los que vamos a ir trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, jóvenes? Lo primero,
cuando se trabaja con grafos, al menos cuando yo trabajo con grafos, es primero diseñar la matriz, es decir, darle la dimensión. Sin embargo, como aún no construyo el grafo como tal, simplemente crear la matriz vacía. Si yo ahí tengo 3 vértices, yo debo tener una matriz 3 por 3. Pienso que para todos es evidente que siempre vamos a tener una matriz cuadrada, es decir, mismo número de filas, mismo número de columnas. ¿Cómo diseñamos eso? Con un método que es el que voy a explicar en este momento. Y repito, yo generalmente siempre que trabajamos con grafos, lo que hago primero es definir la matriz, ¿sí? Para al menos ver si la dimensión y lo que está ahí concuerda, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a crear el siguiente método, ¿sí? Que se denomina matriz de adyacencias inicial. Que repito, lo único que va a hacer esta matriz como tal, ¿sí? Es definir el tamaño y el orden de la matriz que voy a tener una vez que ya haga el código, cuando establezca las aristas y toda esta situación, ¿sí? Entonces, en este momento, si yo coloco este método, lo que voy a obtener es una matriz llena de ceros. O sea, eso es lo que quiero, que al menos al inicio, antes de poder establecer las relaciones o las aristas que hay entre los vértices, ver al menos que la matriz esté armada, aunque sea con los ceros, ¿sí? Entonces, eso es lo único que voy a hacer, ¿sí? Este sería el código. Sin embargo, como ustedes pueden observar, me está dando error en el get max vértices, ¿sí? Porque necesita hacer el método get, ¿no? Entonces, antes de cualquier cosa, hagamos los métodos getter, ¿sí? En este caso, solamente de los aristas y los vértices, ¿sí? Ya, entonces, ahí sí, estamos. ¿Ya? Entonces, una vez que he hecho los métodos get de los vértices y de las aristas, ahora sí vamos al método que está aquí, ¿no? Entonces, como usted puede observar, en este método de la matriz inicial, por un lado tenemos el número de vértices y por otro lado tenemos el número de aristas, ¿sí? Y este método en realidad es utilizable siempre y cuando el número de vértices con las aristas que vemos sean iguales, ¿sí? ¿En qué sentido? En que en el grafo que estoy haciendo ahorita, ustedes vieron visualmente, tengo 3 vértices y tengo 3 aristas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo las utilizaría para poder hacer la matriz cuadrada, ¿sí? Esto lo he puesto así simplemente para que usted vea que puede funcionar con 2 atributos. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, lo más lógico es simplemente hacerlo con el número de vértices, ¿sí? Como ustedes observaron o como ustedes pudieron palpar el día jueves, ustedes vieron que solamente con los vértices usted arma la matriz de adyacencias. Las aristas a la final sirven para construir la matriz, mas no para implementar el tamaño. Entonces, en este caso, como con este método quiero construir una matriz que a la final va a ser la adyacencia, la de adyacencias, entonces necesito tener todo claro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Podríamos hacer esto y podríamos borrar esto que está aquí, ¿sí? Y de esa manera funcionaría el ejercicio, ¿sí? Repito, el método como estaba, de esta manera, sirve siempre y cuando tengamos el mismo número de vértices y el mismo número de aristas.
porque de esa manera usted tendría la ilusión de que está poniendo las filas y las columnas, a pesar de que no es así, ¿no? Sin embargo, ya con los conceptos bien claros, pienso que para ustedes es más que evidente que lo único que necesitamos en este caso es el número de vértices, ¿no? Porque, repito, para construir la matriz de adyacencia simplemente necesitamos el número de vértices, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Acepta un entero, ¿sí?, que va a ser a la final el que determine el número de vértices que tiene el grafo, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Decimos que la variable número de vértices de esta clase sea igual al dato que está ingresado por el método, que es este de aquí. Entonces, si yo sé que mi grafo tiene 3 vértices, yo estoy en este método diciéndole que el max vértices es 3, ¿sí? Y luego pues, creo la matriz de adyacencias, ¿no? En este caso le digo que mi matriz de adyacencias sea un arreglo de enteros, ¿sí? Donde su número de filas y columnas sea el número de vértices. Entonces aquí es donde en realidad yo estoy dando por hecho o afirmando que a la final voy a tener una matriz cuadrada, ¿sí? Por favor, esto sí, por favor, tener bastante claro, ¿no? Y luego utilizo los fors para poder ir llenando la matriz, ¿no? Por un lado recorro las filas, con el otro for recorro las columnas, y aquí está lo importante, miren. Como mi objetivo con este método es simular la matriz que voy a tener al final, pero solo llena de ceros, entonces esta línea de aquí es la que me va a permitir ir colocando en cada posición IJ el valor de 0. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Repito, con este método matriz adyacente inicial, lo único que estoy haciendo es bosquejar la matriz de adyacencias. Sin embargo, para ver que el orden, la estructura, la composición de la matriz sea la que necesito, creo esta que está vacía, que va a estar llena de ceros. Luego, cuando yo ya vaya definiendo las aristas, ahí sí van a ir tomando los valores de 1 y de 0, de acuerdo a lo que sea el gráfico. Pero por el momento, quiero tener al menos la matriz en ceros, ¿sí?, que tenga el mismo tamaño, y lo más importante, que respete lo que yo quiero hacer con el grafo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de este método que está aquí, ¿sí? Entonces, este es el método. Si yo hago el uso de este método en el método main, ya estoy al menos creando el arreglo, ¿sí? Obviamente, lo voy a llenar de ceros ahora, ya me va a salir la matriz, en este caso 3 por 3, porque el número de vértices que tengo es 3. Pero, repito, llena de ceros. Lo único que yo quiero es ver que al menos la estructura ya esté definida. Pues ese es el objetivo que tengo por ahora, ¿sí? Pregunta sobre este método. Brian, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Sí? Entonces, miren, con este método, como ustedes pueden observar, voy a crear mi matriz. Repito, llena de ceros por el momento. Si yo voy a mi método main, ¿sí?, y yo declaro el objeto primero, que en este caso le voy a llamar grafo, que viene de la clase que estoy ahorita implementando, ¿sí? Entonces, y yo hago y hago el llamado en este caso de el método matriz de adyacencias inicial y le pongo el 3, ya está creada la matriz. O sea, en el espacio de memoria ya tenemos una matriz de 3 por 3. Y ya está en la memoria al menos esa matriz creada con los ceros, es decir, 9 ceros. Los 3 en cada fila y los 3 en cada columna, ¿sí? Entonces, repito, hago este método que no es obligatorio, ojo,
porque yo quiero tener, antes de empezar a hacer la relación de las aristas, ver que la matriz que voy a construir tenga sentido, ¿sí? Entonces, quiero ver que la forma, la estructura de la matriz sea la correcta. Entonces, es lo único que quiero hacer. Repito, no es obligatorio, es un paso que yo hago previo porque antes de empezar a hacer las aristas quiero ver al menos que la matriz tenga el tamaño que yo necesito y de esa manera sí empezar a jugar con el resto de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, repito, ya tengo mi matriz 3×3 cuyos elementos son 0. Ya está creada en memoria, porque si ustedes observan en el método make, yo ya tengo, ¿sí?, ejecutado esto, ¿sí? Si yo hago esto en este momento, ¿sí?, se ejecuta, no me da ningún error y ya está la matriz en la memoria del programa. Sin embargo, no lo puedo observar. Es decir, tengo que crear un método para poder visualizar, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Veamos quién más está por aquí. Creo que están todos, ¿no? Carlos, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿O está quedando todo claro? Sí, sí está claro. Perfecto. Entonces, seguimos, ¿no? Vamos con el método imprimir. Como su nombre lo indica, este método me va a servir para poder visualizar la matriz, ¿sí? Entonces, miren, este es el método, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, simplemente lo único que va a hacer este método es mostrarme por consola cómo está la matriz, ¿sí? O sea, en este caso me va a mostrar la matriz 3×3 llena de 0, ¿sí? O sea, simplemente es eso. Ahora, ¿de qué está conformado el código? De los fors, que son los que me sirven para recorrer la matriz y que me puedan ir mostrando lo que hay en cada posición. Sin embargo, tenemos dos bucles for antes, porque esos me van a permitir mostrar algo que ya les voy a explicar con la ejecución del código, ¿sí? Entonces, este es el método imprimir. Como ustedes pueden observar, tenemos el system out print, ¿sí?, que es el que me va a permitir, repito, ir mostrando lo que tiene cada posición de la matriz, ¿sí? Y tiene dos bucles for más porque quiero mostrarles algo más, ¿sí? Entonces, este es el método, ¿no? Voy a ir a la clase principal, ¿sí?, y voy a hacerle el llamado de ese método, ¿no?, que en este caso sería imprimir matriz. Repito, el método me sirve simplemente para poder mostrar la matriz como está estructurada, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ejecuto, tengo esto, ¿sí? Tengo esto de aquí. Y ahora sí ponga mucha atención, por favor, ¿sí? Porque vamos a empezar a trabajar y que usted comprenda algunas cosas que son súper importantes, ¿sí? Por un lado, nosotros vemos que la matriz ya está, miren, ¿sí? Es esta de aquí. ¿Sí o no? Es una matriz 3×3 y como les dije, está llena de ceros. Porque mi objetivo primero es ver que al menos el tamaño de la matriz que necesito sea el correcto. Sin embargo, tiene una funcionalidad más esta situación. ¿Cuál es la situación que quiero que ustedes comprendan? La que está acá arriba, ¿sí? Si ustedes observan, aquí yo tengo el 0, 1, 2 y aquí tengo el 0, 1, 2. Ahora ustedes dirán, profe, pero usted nos dijo que ahí deben ir los vértices. Y sí, van los vértices. Si yo coloco con otro color los vértices, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3. Y lo mismo arriba. Tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 3. ¿Qué sucede con esto, jóvenes? No se olviden que cuando nosotros trabajamos con matrices, las posiciones se cuentan desde 0.
Entonces, lo que está encerrado de color verde son las posiciones de las matrices. ¿Sí? Entonces, usted sabe que siempre un vector o un array empieza desde la posición 0. Entonces, por eso es que aquí está en la parte verde el 0, el 1 y el 2. Y lo mismo en las filas, el 0, el 1 y el 2. Esas son las posiciones. Entonces, no se olvide, ¿verdad? Que ya vimos las reglas. Ya sabemos que un vector siempre inicia en la posición 0. ¿Sí? Que el elemento 0, que está en la posición 0, sea el vértice 1, es diferente. Sin embargo, tenga siempre presente, cuando nosotros trabajamos con vectores o con matrices, debemos tener siempre presente las posiciones. ¿Sí? Entonces, es por eso que quería mostrarles esto primerito. ¿Sí? Ahora, para hacer las aristas, escúchame bien, para implementar las aristas tenemos que jugar con las posiciones de los vectores, perdón, de las matrices, ¿sí? Usted puede ver en la pizarra que la arista esté generada entre el vértice 1 y el vértice 2. Perfecto. Sin embargo, para yo poder establecer esa arista, yo tengo que ver la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que hay una arista entre el 1 y el 2, es decir, aquí, que hay una arista entre el 1 y el 2, yo tengo que definir esa arista con la posición 0 y la posición 1 del arreglo. No sé si está claro esto, Nicolás, o no. O repito. No, profe, todo claro aquí. ¿Sí? Entonces, repito por si acaso, sí, para cualquiera. Entonces, mire, yo hice esta situación del método de imprimir la matriz vacía para poder explicar esto, porque es más fácil hacerlo con la matriz vacía que ya con los números, ¿no? Entonces, en ese sentido, jóvenes, miren, una cosa es que yo tenga los vértices. Ustedes ven que con el color amarillo yo he puesto ahí vértice 1, vértice 2, vértice 3, tanto en las filas como en las columnas. Perfecto, se sigue manejando la idea que yo le di. Sin embargo, ya en lenguaje de programación, como nosotros vamos a utilizar la estructura de datos array, ¿sí? Usted sabe que un vector o una matriz siempre empiezan con la posición 0, tanto para filas como para columnas, que es lo que está de color verde, ¿sí? Entonces, si usted observa, yo he puesto el 0, el 1 y el 2, el 0, el 1 y el 2, ¿sí? ¿Para qué puse eso? Para que usted pueda visualizar que una cosa es los vértices y otra cosa es establecer las aristas ya en la matriz. Entonces, yo no puedo decirle al array que me haga la arista 1, 2, por ejemplo, utilizando los vértices. Yo no puedo hacer eso. Pero sí le puedo decir al array que me haga el arista que está entre la posición 0 y 1. Lógico, porque como estoy utilizando una matriz, yo tengo que utilizar la lógica de matrices. Entonces, yo no juego con la información que tiene, yo juego con la posición. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Y eso es lo que yo necesito que usted comprenda, porque el siguiente método que vamos a hacer es insertar arista. Y yo no voy a poner la arista entre el vértice 1 y 2, sino voy a poner la arista entre la posición 0 y la posición 1. Entonces, es por eso que usted, al momento de elaborar la matriz de adyacencia ya en el NetBeans, tiene que estar muy pendiente de las posiciones, ¿sí? Porque, repito, usted no va a poder implementar aristas con la nomenclatura de los vértices. Usted tiene que elaborar las aristas con las posiciones de la matriz, ¿sí? No sé, Fátima, si con eso quedó totalmente entendido lo que estoy tratando de explicar. Sí, está todo entendido hasta aquí. ¿Sí? Entonces, mire,
Ahora usted podrá ver que en el método imprimir matriz tengo estos dos fors antes porque quería poner las posiciones, ¿no? Entonces es por eso que en el método, ya voy a borrar todo, ¿no? Es por eso que en el método imprimir matriz usted ve estos dos fors que están por acá encima, ¿no? Son los que me están permitiendo poner las posiciones de la matriz, ¿no? El 0, el 1 y el 2, tanto en la parte superior, en la parte de las columnas, como en la parte de las filas. Y luego sí tenemos el for que me va a permitir ir imprimiendo lo que hay en cada elemento. Y como les dije al inicio, lo único que hice en el primer método es implementar la matriz, que es la misma de la matriz de incidencias, solo que esta matriz que puse primerito está llena de ceros. ¿Sí? Es lo único que cambia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería que comprendan. Eso es lo que quiero que quede claro. Porque si es que usted empieza a hacer las aristas con los nombres de los vértices, quizás en algunos casos coincidan. ¿Sí? Porque usted quiere hacer la que hay entre 1 y 2. Y esos términos de la matriz sí hay, porque hay el 0, el 1 y el 2. Pero si usted quiere poner la arista que está el 3 con el 2, le va a dar error, porque el arreglo solo llega hasta la posición 2, y usted quiere generar una arista que haya en la posición 3. Entonces, lógicamente ahí le va a dar un error, porque la matriz no tiene hasta esa posición de memoria. Entonces, es por eso que, repito, de tener muy presente que una cosa es del gráfico como tal y otra cosa es ya implementarlo en el NetBeans. Al utilizar matrices, no se olvide, siempre tenemos la posición 0 y de ahí las siguientes. Entonces, tener muy presente eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en esta primera instancia, vemos que si tenemos 3 vértices, nos da la matriz 3 por 3, y hemos entendido que los vértices tienen que irse alineando a las posiciones del array, ¿no? El 0 en este caso sería el vértice 1, el 1 sería el vértice 2, y la posición 2 sería el vértice 3, y lo mismo en las filas. Entonces, eso es lo que quiero, perdón, que quede claro. ¿Sí? Entonces, por favor, eso por un lado. Entonces, una vez que hemos comprendido que las aristas, si bien en el grafo se visualizan entre los vértices, al momento de nosotros implementarlos en ya la matriz, ¿sí? Entonces viene un poquito de complejidad, ¿sí? En el sentido de que siempre vamos a tener que jugar con las posiciones más que con los vértices, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a crear el método insertar arista, ¿sí? Que obviamente es el método que se va a encargar, el método que se va a encargar de ir generando las aristas. En el grafo usted las puede visualizar porque ahí está la línea. Sin embargo, ya en lenguaje de programación, ya en el código como tal, o sea, lo único que vamos a hacer es enlazar, ¿no? Crear el enlace. Si hacemos un símil con las listas, sería el enlace, es decir, representar esas líneas que están en el grafo ya en código, ¿de acuerdo? Entonces, he implementado este método en donde introducimos 3 atributos, ¿no? Por un lado está el vértice 1, que sería el punto inicial de la arista. Luego he puesto otro entero B2, o vértice 2, que sería el punto final de la arista, ¿sí? Y le he puesto otra variable entero que le he llamado dist, ¿sí? Que, bueno, en este punto me va a servir para poner los unos, o sea, para poner el 1 en el caso de que haya la arista. O sea, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, estos son los 3 atributos. Repito, el B1 es del vértice 1 o el vértice inicial de la arista. El B2 es del vértice final de la arista, y ese entero que le he llamado dist simplemente me va a servir para poner el 1 cuando exista una arista.
para que usted pueda visualizar la matriz de adyacencias. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos los tres atributos que me van a permitir construir la matriz de adyacencias, empezamos a hacer el código. ¿Sí? Entonces, empezamos con un if, ¿no? Y digo, sí, el B1 que ingreso como atributo en el método es mayor al número de vértices, o B2 es mayor al número de vértices, ¿sí? Al número máximo de vértices, mándenme un mensaje diciendo que son vértices inválidos, que están fuera del rango, ¿sí? Y le pongo que por favor ingrese entre el 0 y getMax vértices menos 1. Es decir, que tiene que ingresar un dato que esté entre el 0 y en este caso el máximo de vértices menos 1, que sería el 2. Entonces ahí viene el juego de las posiciones, ¿sí? Porque repito, si usted quiere establecer la arista entre 1 y 3, por ejemplo, yo sé que visualmente usted lo observa, pero si yo quiero codificar eso, me va a dar error, porque para la matriz de adyacencias no existe la dimensión 3. Simplemente tenemos entre 0 y 2. Es por eso que en el mensaje le he puesto vértices inválidos, fuera de rango. Por favor, el rango de vértices tiene que estar entre 0 y el máximo de vértices menos 1. ¿Cuál es el máximo de vértices? 3. Menos el 1, 2. Entonces el usuario va a tener claro que debemos ingresar solamente números entre el 0 y el 2. ¿Sí? Entonces, ¿lógica esta primera condición? Sí, porque hay que irle indicando al usuario si se equivoca. ¿Sí? O sea, no basta con decirle se equivocó, sino también decirle cómo va a enmendar ese error. Por eso le pongo ahí rango de vértices 0 a 2. Entonces ahí la persona que vaya a utilizar va a saber que debemos colocar números entre 0 y 2. ¿Sí? Luego, la segunda condición es si aristas es igual al máximo de aristas, ¿sí? No se puede añadir más aristas, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros fuéramos incrementando el número de aristas conforme se va llenando la matriz, llegaría a algún punto en el que nos dice ya no. O sea, usted ya declaró que hay 6 aristas con lo que estaba el método acá arriba, ¿sí? Entonces, ya no puede añadir más. Si usted quiere añadir más, ya no se puede, ¿sí? Y la tercera condición, que sería que si no se cumple la primera o la segunda, pues simplemente colocamos ya el 1, porque eso quiere decir que hay el enlace, es decir, hay la arista entre esos dos vértices. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace, repito, el insertar arista. Va definiendo el enlace que existe entre cada vértice del grafo. Ese es el objetivo de este método. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy, mira, a mi método main y empiezo a hacer uso de este método, me quedaría de esta manera. Grafo punto, en este caso sería insertar arista. Entonces, ¿se acuerda el gráfico? Yo tenía que el vértice 1 se conectaba con el 2 con el 3 y el 1 con el 3. ¿Sí? Entonces voy a hacer la secuencia lógica. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo quisiera hacer, miren, la arista que hay entre el vértice 1 y el vértice 3. ¿Sí? Y listo. Se supone. Entonces, si yo ejecuto, ¿qué es lo que sucede? Vértices inválidos, fuera del rango. El rango de vértices es entre 0 y 2. Entonces, queda demostrado, jóvenes, que para armar las aristas o para definir las aristas, yo necesito, escúcheme bien, yo necesito jugar con las posiciones de la matriz. Entonces, por favor, en ese sentido, sí tener súper clara esta situación. Ustedes acaban de ver que yo estoy diciendo, establezcamos la arista que hay entre 1 y 3. Eso es lógico.
Si vemos el gráfico, si usted recuerda el gráfico que hicimos al inicio, hay una arista entre 1 y 3, lógico. Sin embargo, repito, para jugar con las aristas, tenemos que jugar con las posiciones. Entonces, yo que les decía que el vértice 1 estaba situado ¿en dónde? En la posición 0. Y el vértice 3 ahora estaba situado en la posición 2. Entonces, ahí sí debería funcionar. Y está entre vértice 1 y 3. Este es el enlace entre B1 y B3. Sin embargo, repito, para establecer la arista debemos jugar con las posiciones de la matriz. ¿Sí? Entonces, miren, en este sentido, si yo ejecuto, pues, ¿qué pasó aquí? No se puede añadir más aristas. Listen, abajo es vértices, no es aristas, por eso le da error. ¿Perdón? En ahí, es aristas es igual a max vértices, por eso le da el error ahí. Aquí. Sí. Ah, perdón, lo siento. Démosle ahí. Ahí, sí, perdón, muchas gracias. ¿Sí? Listo, entonces mire, en ese sentido usted va colocando las aristas, mire, y aquí ya no me dio error. Si usted observa, ya no me dio error como tal, ¿no? Ahora, he añadido la arista, o sea, ya tengo la arista entre el vértice 1 y el vértice 3. ¿Sí? O sea, ya tengo. ¿Sí? Ahora tendría que ir añadiendo todas las aristas. Como ustedes vieron y logramos ver en el gráfico, nosotros vimos que habían 6 aristas, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que utilizar 6 métodos de insertar arista para ir definiendo cada una de las aristas que existen, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Entonces en ese punto lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ir colocando los 6 métodos. Tengo los 6, ¿sí? Tengo el que me va a hacer el 1 con el 2, el 1 con el 3 y así sucesivamente. Voy a ir en orden, ¿sí? Entonces, lo más lógico sería el vértice 1 con el vértice 2. Luego, el vértice 1 con el vértice 3. Luego, el vértice 2 con el vértice 1 y el vértice 2 con el vértice 3. Y finalizamos el vértice 3 con el vértice 1 y el vértice 3 con el vértice 2. Esas serían las uniones lógicas, ¿no? Ojo, estoy utilizando el ejemplo que hicimos al inicio. Nosotros en el grafo vimos que el 1 se unía con el vértice 2 y con el vértice 3. Está aquí. Luego vimos que el 2 se unía con el 1 y con el 3. Lógico, está acá. ¿Sí? Ya te doy la palabra, Emilio. Y luego vimos que el 3 se unía con el 1 y el 2. ¿Sí? Habían 6 conexiones porque vimos que el grafo era no dirigido y se respetaba la bidireccionalidad. Daba lo mismo que esté el 1 con el 2 o el 2 con el 1. Dime, Emil, ¿qué pasó? Una pregunta, profe. Dime. De lo que en el método de insertar arista podemos no, digamos, cambiar el número para poner más de un camino entre, a ver, más de un vértice entre aristas. Bueno, más de un camino. ¿Para qué nos serviría tener más de un camino, más de un enlace? Es que ahorita simplemente estamos manejando la definición, Emil. Aún no estamos encontrando el camino más adecuado para llegar de un vértice a otro. O sea, el día de hoy simplemente quiero que ustedes comprendan la concepción de cómo funciona. De ahí sí podremos hacer ya la implementación del camino, que es lo más lógico. A la final, el objetivo principal de los nodos es poder identificar cuál es el camino más corto hacia otro nodo. Sin embargo, ahorita lo único que quiero es que quede claro la definición, cómo funciona, cómo podemos copiar el método del grafo al lenguaje de programación.
¿sí? Ese es el objetivo en mí, el día de hoy. De ahí sí seguiremos avanzando, lógicamente, pero el día de hoy me interesa la definición, que usted logre ver cómo se arma la matriz de adyacencias. ¿De acuerdo? Ya, profe. Gracias. Ya, perfecto. O sea, ahorita es la definición. De ahí que tenemos que llegar allá, lógico. Sin embargo, el día de hoy es la primera percepción que tenemos de código y quiero que quede claro cómo se arma la matriz de adyacencias ya en el programa. De ahí sí ya empezaremos a ver lo otro. Por el momento, este es el primer paso. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos las 6 posibles aristas que vimos en el gráfico al ser un grafo no dirigido, ¿no? Entonces, el vértice 1 con el vértice 2. Pues el vértice 1, por la posición del array, es el 0. Y el vértice 2, en cambio, sería la posición 1. Entonces, ahí empezamos a jugar con las posiciones, ¿de acuerdo? Repito, el vértice 1 está en la posición 0, es por eso que escribo el 0, mientras que el vértice 2, en cambio, está en la posición 1. Entonces es por eso que he hecho esto, ¿sí? Vamos con la siguiente arista, vértice 1 con el vértice 3. El vértice 1, repito, está en la posición 0, mientras que el vértice 3 está en la posición 2. Perfecto, se cumple, ¿sí? Seguimos. Vértice 2 con el vértice 1. El vértice 2 está en la posición 1 y el vértice 1, en cambio, está en la posición 0. Voy cambiando, ¿sí? Las aristas siguen uniendo los mismos vértices, sin embargo, juego con las posiciones que tiene en el arreglo. Siguiente. Vértice 2 con el vértice 3. El vértice 2 está en la posición 1, el vértice 3 está en la posición 2. Listo. Siguiente arista. Vértice 3 con el vértice 1. El vértice 3 está en la posición 2, el vértice 1 está en la posición 0. Perfecto. Y última arista, vértice 3 con el vértice 2. Entonces el vértice 3 está en la posición 2 y el vértice 2 está en la posición 1. Y listo. De esa manera he construido las aristas que se forman en el grafo. ¿Sí? Y repito por 10ª vez, no juego con los vértices, juego con las posiciones del arreglo, porque al momento de formar la matriz de adyacencias, lo que me importa son las posiciones de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Y no se olvide, en este caso el tercer atributo que he puesto es el valor que le voy a asignar cuando suceda, ¿no? Cuando haya una arista, que en este caso es del 1. ¿Sí? Pues mire, de esa manera, repito, perdón, estaría definidas cada una de las aristas. No sé si ahí hay alguna pregunta. Alexander Chicango, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no esté clara o está más o menos entendida hasta ahí la situación? No, Inge, sí, todo está claro. ¿Sí? Entonces, miren, repito, por el momento me interesa que entienda cada uno de ustedes cómo es que se genera la matriz de adyacencias. Luego que la utilidad del grafo es el camino más corto, lógico, ¿sí? Eso es más que lógico. Sin embargo, siempre debemos empezar desde lo más básico, ¿sí? Y de ahí iremos incrementando la dificultad, por favor, ¿sí? Entonces, miren, ahí estarían ya las 6 aristas que aparentemente se tienen en el grafo con el que iniciamos. Ahora, si yo les pusiera un grafo de 6 vértices y les digo implementen todas las aristas, pues usted lo único que debería ir haciendo es seguir jugando con el método de insertar arista, no nos quedaría más, ¿sí? Entonces, por eso es importante primero entender el grafo y luego poder codificarlo, ¿sí? Entonces, miren, en este sentido, ¿sí? Se supone que funciona, ¿no? Se supone que funciona. Sin embargo, no podemos visualizar, ¿sí? No podemos ver qué es lo que pasó, ¿sí? O sea, ya está creada la matriz o no. O sea, no podemos visualizar eso. Sin embargo, al haber ejecutado,
nosotros damos entendido al programa que la matriz ya está creada, es decir, las aristas ya están. Lo que nos hace falta es visualizar, es decir, ver que la matriz de adyacencia ya funciona. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Veamos si es que logramos con la utilización de este método a ver ya internamente, porque no vamos a poder ver el gráfico lógicamente, pero internamente al menos ver que la matriz se generó, es decir, ya podemos ver que entre el vértice 1, 2, lo que sea, están las conexiones, ¿de acuerdo? Entonces, para poder visualizar eso, simplemente hacemos nuevamente el llamado al método imprimir matriz, ¿no? Y deberíamos ver ahora la matriz de adyacencia. Veamos si es cierto. Listo. Y se cumple, mira. Si usted observa, acá arriba yo tengo mi matriz 3 por 3 llena de ceros. ¿Sí? Sin embargo, usted puede observar que en la parte de abajo ya tenemos la matriz de adyacencia. Si usted observa, el vértice 1 con el vértice 1 no tiene arista, por lo que tiene el 0, pero el vértice 1 con el vértice 2 sí se conecta, está el 1, correcto. El vértice 1 se conecta con el vértice 3, sí, correcto. El vértice 2 se conecta con el vértice 1, sí. El vértice 2 con el vértice 2 no se conecta. El vértice 2 con el vértice 3 sí se conecta, está el 1. Y lo mismo con el vértice 3 y los otros vértices. Pues miren, se arma la matriz. Y esta que está aquí, jóvenes, es mi matriz de adyacencia. ¿Qué es lo que usted hizo el día jueves? Se cumplen. ¿Sí? Ojo, tenga presente, por más que les canse a veces, porque repito mucho, este sería el vértice 1, este sería el vértice 2, este sería el vértice 3, y lo mismo abajo, ¿no? Entonces, se cumplen las aristas que vimos en el grafo, sin embargo, porque utilizamos un arreglo, utilizamos para implementar las aristas las posiciones de la matriz. Y listo, hemos logrado transcribir o transformar de un grafo, de un gráfico, donde tenemos círculos de líneas, a una estructura como tal. ¿Sí? Entonces, ese es el primer objetivo del día de hoy. No sé si ahí hay alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Sebastián, no sé si estás por ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a cómo hemos ido armando las aristas para poder lograr estructurar o armar nuestra matriz de adyacencias? Sí, sí, todo claro, profe. ¿Ya? Entonces, miren, lo hemos logrado. Como ustedes pueden observar, simplemente hemos utilizado matrices, ¿no? Todos los conceptos que vimos de arreglos o de arrays, y los hemos ido manejando en esta estructura, ¿no? ¿Por qué recurrimos a esto? Porque la teoría nos dice eso, ¿no? O utilizan matrices o utilizan listas, pero el grafo como está, no se puede. De ley debemos transformar a una de estas dos expresiones, y el día de hoy la hemos hecho en matriz, ¿sí? Entonces, vuelvo a preguntar, no sé, Nicolás, si hay alguna duda, alguna inquietud, o por el momento está todo claro. Todo claro por el momento, Inge. Listo, jóvenes. Entonces, bien, hemos logrado armar la matriz de adyacencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿hay más operaciones? Sí. O sea, no simplemente podemos crear una matriz de ceros, o imprimir la matriz, o insertar aristas. También podríamos eliminar las aristas, o ver si es que existe alguna arista, o borrar la matriz. Entonces, son tres métodos que, como ustedes pueden observar, simplemente sirven para poder ir haciendo las operaciones que se hacían antes, ¿no? Entonces, vamos con el primer método, ¿no? Saber si existe una arista, ¿sí? Muchas veces nosotros empezamos a codificar la matriz de adyacencia y necesitamos saber si la arista que queremos hacer ya está implementada, o
Si no está, pues simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar este método que está aquí, ¿no? Sí, que es un public boolean, existe arista, ¿no? Sí. Entonces, lo único que hace este método que acabo de poner en la pantalla es recibir las coordenadas de inicio y de fin, ¿no? Por un lado tenemos el vértice 1, que en este caso sería el punto inicial de la arista, y el vértice 2, que sería el punto final, ¿no? Empezamos declarando una variable de tipo boolean en falso, ¿sí? Y luego utilizamos el mismo if que tenemos de arriba, si queremos decirlo, ¿no? Entonces, si el vértice 1 es mayor al número máximo de vértices, o el vértice 2 también es mayor al número máximo de vértices, volvemos a mostrar el mensaje, ¿no? Números vértices inválidos, tiene que por favor colocar únicamente números entre el 0 y el 2 en este caso, porque tenemos 3 vértices. Luego, la segunda condición, ver si en la posición en la que estamos ingresando como atributo es diferente de 0. Si es diferente de 0, vamos a mostrar un mensaje de true, es decir, si existe la arista, ¿sí? Y caso contrario, obviamente mostraremos false, es decir, no existe la arista. Entonces, en este sentido, manejamos las tres posibilidades, ¿no? Por un lado, si se exceden en los números, si es que en realidad existe la arista o si no existe la arista. Entonces, eso es lo que podríamos ver con este método. Repito, es un método boolean porque lo único que me va a hacer es ayudar a determinar si existe o no existe la arista. ¿Sí? Básicamente eso, como ustedes ven, no es nada del otro mundo, es algo bastante simple. Entonces vamos a ver si funciona. Nos vamos al grafo, ¿sí? A la clase main, ¿sí? Y bueno, vamos a probar si es que funciona, ¿no? Entonces vamos a declarar una variable de tipo boolean para que sea un poco simple, ¿no? Y a esta variable boolean le vamos a decir grafo.existe arista, ¿no? ¿Sí? Entonces, en primera instancia pongamos una arista que sí hay, ¿no? En este caso 0,2. Como ustedes pueden observar, es la arista que existe entre el vértice 1 y el vértice 3. Entonces, si el método funcionara, lo más lógico es que nos regrese true, ¿no? Entonces, para poder visualizar si eso funciona, lo único que hacemos es system.println F, ¿sí? Es decir, ver si es que vale o no vale, ¿sí? En ese sentido, ejecutamos y sí, miren, en este caso nos dice true, es decir, sí existe la arista que en el método hemos definido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, funciona, ¿sí? Y lo mismo, si ahora ahora quiero ver si es que existe la arista entre 1 y 1, entre el vértice 1 y el vértice 1. No se olviden que 0, 0 es el vértice 1, ¿no? Entonces, en el grafo no existe, ¿no? Veamos qué sucede aquí. Miren, nos da falso, porque esa arista no está definida, porque en el grafo obviamente no existía, ¿sí? Entonces, miren, funciona el método, ¿no? Podemos ver que si la arista ya está definida, nos dice sí, true, es verdad, esa arista ya está definida, y en caso de colocar una arista que en el grafo no está, simplemente nos da false, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es simplemente una comparación bastante simple, utilizado en este método un boolean, ¿no? Simplemente para aprovechar las ventajas de este tipo de método, ¿no? Para poder ver si es verdadero o falso, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle en el 2.1, ¿sí? Con otra arista, ¿sí? Y veamos si se funciona. En este caso nos da true, quiere decir que sí existe esa arista y es lógico, ¿no? Porque si usted observa en el insertar arista, tenemos la arista 2.1. Entonces, el método funciona, ¿no? Entonces, este método sirve simplemente para determinar si una arista existe o no. Nos sirve como método de precaución o de verificar. ¿Okay?
Ahorita con 3 datos simplemente son 6 aristas. Imagínense con más vértices y sea un grafo no dirigido. Capaz ahí nos confundimos. Entonces, utilizar el método para ver si ya está definida la arista sería bastante simple. Y con eso podríamos corregir o añadir en caso de que sea necesario. Entonces, ese es el objetivo de este método, ¿no? Perdón, verificar si es que existe o no una arista determinada, ¿sí? No sé, Fátima, si está ahí, está todo claro. ¿Hay algún inconveniente? No, hasta el momento está todo claro. Perfecto. Bueno, vamos. Siguiente. Método eliminar arista, ¿sí? Pueda que en el proceso de codificación usted empezó a transformar el grafo en una matriz y por ahí hizo una arista que no correspondía, porque debido a la cantidad de información, por ahí se te fue, que puede pasar, ¿no? Nadie está libre de que con tanta información por ahí algo pase, ¿sí? Entonces vamos a suponer que usted declaró una variable, perdón, una arista, perdón, que no debía, ¿sí? Ejemplo, yo aquí, al momento de insertar o de crear las aristas, yo creé la arista 0, 0, es decir, el vértice 1 con el vértice 1, y no era de hacerse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar esa arista. Entonces, para eliminar esa arista, lo único que hago es implementar este método que está aquí, ¿no? Al igual que los anteriores, empezamos haciendo un análisis de los números que estamos ingresando, si es que son mayores a las dimensiones del array, nos da error. Luego, si nosotros queremos borrar algo que sea igual a 0, simplemente porque la arista no existe. ¿Cómo podemos borrar una arista donde no hay? ¿Sí? Yo puedo eliminar la arista donde yo implementé la arista, donde yo creé, donde yo la dibujé, ¿sí? Pero si yo quiero borrar bueno, hablando de la matriz, ¿no? Si yo quiero borrar un espacio que está el 0, no tiene sentido. ¿Qué le digo al usuario? La matriz no existe, ¿sí? O sea, la arista, perdón, no existe, ¿sí? ¿Cómo quiero eliminar algo donde no hay? O sea, a ese punto voy. No se olviden que el 1 representa que la arista existe y el 0 que no existe arista. Entonces, si yo voy a esa posición del array o del arreglo y veo el 0, simplemente no existe ahí arista. No puedo eliminar porque simplemente ahí no hay nada. ¿De acuerdo? Y la última posibilidad, sí, que en caso de que exista información, pues hágale 0. Al momento de que usted a la matriz de adyacencia, al 1, le convierte en 0, está dando a entender que borró la arista, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con este método, ¿sí? Simplemente borrar una arista que por error se creó, o que tal vez en el grafo usted vio que era dirigido y usted le puso como no dirigido. Entonces, tal vez la opción más fácil es simplemente eliminar esa arista y no pasa nada más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Tengo ya el método, como ustedes pueden observar, ¿sí? No es nada del otro mundo, en realidad es bastante simple. Aquí le he puesto un system.error, ¿no? Vámonos system output line, que es más fácil, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Voy al grafo, ¿sí? A mi clase main, y voy a hacer uso del método eliminar, ¿no? Entonces, voy a poner grafo.eliminar arista, y voy a eliminar, en este caso, la arista que se creó entre el vértice 3 y el vértice 2, es decir, la última arista que dibujé, esta que está aquí, la última que implementé. Entonces, vamos a suponer que yo implementé mal esa arista. Entonces, para no volver a insertar o lo que sea, simplemente la elimino y digo, elimíneme la arista que hay entre el vértice 3 y el vértice 2. Y listo. Si yo ejecuto, ya se eliminó esa arista. Ya no hay esa arista, ¿sí?
la línea que conectaba el vértice 3 con el vértice 2 desaparece. Sin embargo, para poder visualizar, para poder ver que en realidad esa arista se eliminó, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer nuevamente el llamado de imprimir matriz, ¿sí? Para poder ver si es que en realidad esa arista se eliminó, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que sucede. Ejecuto el programa y miren, esta es mi matriz de adyacencias, ¿sí? Si usted observa, yo aquí tengo en el 1 la relación del vértice 3 con el vértice 2, ¿sí? Voy a rayar para que usted observe, ¿sí? Aquí está, miren. Este es la arista que existe entre el vértice 3 y el vértice 2. Ahora, yo eliminé esa, miren. Si observa que en la nueva matriz se eliminó esa arista. Y listo, miren, funciona el método. Ahora usted dirá, profe, pero lo único que hace es cambiarle a 0. Sí, pero en la estructura de datos que nosotros estamos aprendiendo en este momento, el que yo cambie el valor de 1 a 0 significa que el enlace que existía entre esos dos objetos desapareció. ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo importante. Y hemos visto que el método eliminar funciona. ¿Sí? Y listo. Entonces hemos aprendido, mire, a construir una matriz de ceros, que no es nada del otro mundo, a insertar las aristas, a verificar si existen las aristas, a eliminar las aristas en caso de que sea necesario, ¿sí? Y el siguiente método que tengo, que les quería mostrar, es el borrar matriz, ¿no? Este método no es propiamente de esta estructura de datos. Sin embargo, he decidido mostrarle o ponerle porque en algún instante lo más sano, por algún motivo, será mejor resetear la matriz y empezar desde cero. Podría ser, ¿no? Ojo, que no es recomendable, pero podría ser, ¿sí? Este método lo he puesto, repito, como algo auxiliar, ¿sí? Y sirve simplemente para volver a setear en cero la matriz, ¿sí? Entonces, si yo voy a mi clase matriz de adyacencias y coloco este método, usted lo único que está observando es que nuevamente utilizo parte de la matriz inicial, ¿no? Donde utilizo dos bucles y a cada posición de la matriz de adyacencias le coloco el 0 nuevamente. Es decir, le reseteo a la matriz y inicio con una matriz desde 0. Que ojo, no es recomendable porque es como que botar toda la basura, ¿no? Pero si en algún instante por ahí usted cree que le puede servir, ahí está ese método, ¿no? Repito, no es propiamente del tema, pero si usted quiere, en algún instante piensa que lo mejor es borrar la matriz y empezar desde 0, puede hacerlo. No habría ningún inconveniente, ¿sí? Repito, está el método ahí, ¿no? O sea, borrar matriz hace, repito, que la matriz, con los datos que tenga, otra vez vuelva a estar llena de 0. Es decir, borra todo lo que tiene y le reinicia, es decir, muestra una matriz vacía nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos del llamado? Como hacemos todo, ¿no? Grafo.borrar matriz, y luego para poder observar si es que en realidad se borró la información, ponemos imprimir matriz, ¿no? Y si ejecutamos, miren, funciona, ¿no? Si usted observa, tengo mi primera matriz, que es la matriz vacía, la que yo utilizo para poder luego comprender cómo armo las aristas. Para esa es la primera matriz. La segunda, que es mi matriz de adyacencias, la que ya está conformada por los ceros y unos, ¿sí? Usted ya sabe que el 1 significa que ahí hay una arista, ¿no? Luego está la tercera matriz, donde borré la unión del vértice 2 con el 3. Y miren, como cuarta matriz tengo el resultado de aplicar el método borrar matriz, ¿no?
Entonces, repito, ese método es bastante simple. Lo puse por alguna situación, ¿no? Si usted algún rato quiere borrar alguna matriz o algo, puede utilizar este método, ¿sí? Por cuestiones de la materia, le voy a comentar, ¿no? Porque no es viable que al final borremos la matriz, ¿no? ¿Para qué hacemos todo este trabajo? Entonces, terminamos con las tres matrices, ¿no? La que nos sirve de dirección, la matriz de adyacencia y la matriz que nos queda en caso de que borremos alguna arista por alguna situación que se dé, ¿sí? Y listo, miren. Esa es la forma en la que nosotros podemos transformar, jóvenes, de un grafo a una matriz, ¿sí? Ya en forma de matriz nosotros podemos trabajar de alguna otra manera, ¿sí? Pero lo importante, repito, el día de hoy es que usted haya comprendido cómo transformamos un grafo a su matriz de adyacencias, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, Mateo, alguna duda. ¿Sí quedó claro todo lo que hemos visto el día de hoy? ¿O hay alguna inquietud? No, no hay preguntas, Inge. Sí está entendido todo. Perfecto, vamos viendo. No sé, Michael Tixe, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda o está todo claro? No, Inge, sí está todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Registre su asistencia y puede retirarse. No me queda más que desearles una buena tarde y nos veremos el día de mañana. Que pasen muy bien, jóvenes, que tengan una buena noche y continuamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, profe. Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, Inge. Hasta mañana. Por favor, registre su asistencia y puede retirarse. Muchísimas gracias.